buenas noches. Me da mucho gusto saludarles en este momento y estamos listos para compartir nuestra clase de escuela dominical que vamos a estudiar en este día. A lo largo de este trimestre hemos estado hablando de los milagros de Jesús y hemos estudiado diversos milagros de los muchos que hizo Jesús cuando estuvo entre nosotros. Vimos, por ejemplo, el primer milagro de Jesús cuando Él transformó el agua en vino, diversas sanidades, la sanidad de un paralítico, de ciegos, de leprosos, cómo Jesús echó fuera demonios, reprendió espíritus, alimentó multitudes, caminó sobre el agua. Y vimos cómo su compasión también se hizo manifiesta a través de milagros cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó al hijo de la viuda, cuando resucitó a aquella niña también. Pero hoy vamos a considerar que Jesús ha podido o pudo realizar todos estos milagros y su propia identidad. La identidad de Jesús es un milagro en sí. Ha sido algo milagroso que Dios adoptara la naturaleza humana y estuviera entre nosotros. Se hiciera hombre, se hiciera un ser humano para estar con nosotros y salvarnos. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Es natural que nosotros pensemos que la existencia de Jesús inicia a partir de su nacimiento en Belén. Sin embargo, la Escritura nos enseña que el Hijo de Dios es eterno. El mismo Jesús declaró que Él existió desde antes de Abraham. Juan nos recuerda en el capítulo 1 que el Verbo ya existía desde el comienzo. Antes de la creación, Jesús existió. Jesús es el Hijo de Dios que existe desde la eternidad. Juan nos dice en el capítulo 1 que Cristo, refiriéndose a Él como el Verbo, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y pudimos ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús adoptó la naturaleza humana, nació en Belén y vivió entre nosotros aquí en esta tierra. Según su naturaleza humana, Jesús cumplía años, pero por su naturaleza divina, Jesús es eterno. A causa de la encarnación, hemos visto la gloria de Dios revelada en Jesús. José pensó que María le había sido infiel. Dice el Evangelio de Mateo que, meditando José en esto, pensó dejarla secretamente porque no quería perjudicarla. Pero siendo avisado en sueños, el ángel se le apareció en sueños a José y le dijo que María era virgen, seguía siendo virgen, y que lo que estaba por suceder era el cumplimiento de la profecía dada en Isaías hace muchísimo tiempo atrás. El nombre del niño que nacería de esta virgen sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús dio cumplimiento a esta profecía al nacer de la Virgen María. Siendo que es Dios, solo Él, Emmanuel, es Dios hecho hombre con nosotros, estando con nosotros entre nosotros. Más tarde, en Romanos, Pablo primero dice que Jesús tiene un antepasado humano. En Romanos 9:5 nosotros podemos leerlo. Dice de la siguiente manera, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo nos muestra las dos naturalezas de Cristo, que Él fue completamente humano, pero también es completamente divino. Hebreos capítulo 2 nos dice que Jesús compartió nuestra naturaleza humana. Vamos a leerlo, Hebreos 2,
Hebreos capítulo 2, a partir del verso 14, nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, el enemigo de nuestras almas, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Esto es, a nosotros, al ser humano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo, Jesús, nos dice Hebreos, el autor de Hebreos, que fue humano y él padeció todo lo que nosotros padecemos, hermanos. No hay cosa, no hay situación por la que algún ser humano haya pasado que Jesús no haya experimentado cuando estuvo aquí en la tierra. Y él entiende nuestra situación, entiende nuestras luchas, entiende que somos tentados, entiende que caemos. Jesús entiende todo eso porque él fue humano como nosotros somos humanos. Él era del todo humano, pero dice Hebreos 4:15 que a diferencia de nosotros, vamos a buscarlo, Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, y ahorita en Hebreos 2 nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no cometió pecado, pero él fue tentado en todo al igual que nosotros. Las dos naturalezas que hemos mencionado, la humana y la divina, son necesarias, imprescindibles para cumplir nuestra salvación, para hacer posible la salvación de la raza humana. Jesús tuvo que ser humano para poder ocupar nuestro lugar ante la ley y cumplir esta ley, la ley dada por Dios, tomando nuestro lugar. Cristo, nuestro sustituto, cumplió a la perfección esta ley de Dios. Además, era necesario que fuera humano para que pudiera purgar por nosotros la condena de nuestro pecado. Siendo que el castigo por el pecado es la muerte, Jesús, siendo Dios, tomó nuestro lugar y sufrió en la cruz y murió como hombre, llevando la carga, la culpa, la condena de nuestro pecado que nos correspondía a nosotros. Si Jesús no hubiera sido humano, nosotros no tendríamos un Salvador. Pero era también necesario que Jesús fuera divino para poder vencer al pecado, para poder vencer a la muerte, como leímos ahorita en Hebreos 2, y para poder vencer al diablo por nosotros. Dios llegó a ser nuestro Salvador en la persona y obra de Jesús porque nos ama. Nada que nosotros hagamos, hayamos hecho o pudiéramos llegar a ser, no existe nada que nos hace merecedores de este don maravilloso de la salvación que nos regaló Dios a través de Jesús. Y esto está al alcance de todos nosotros. Dios no nos pide que nosotros entendamos esto. Es muy difícil de explicar y es muy difícil de entender. Pero aquí entra en ejercicio nuestra fe. Si nosotros creemos con todo nuestro corazón que Dios se hizo hombre y vino a la tierra para tomar nuestro lugar y morir en esa cruz por culpa de nuestra maldad, por culpa de nuestro pecado, Él tomó nuestro lugar. Solamente tenemos que creerlo y entonces habremos recibido este maravilloso regalo de Dios. Jesús hecho hombre por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Dios les bendiga. Padre Santo y bueno, Señor, te alabamos, Padre, y te agradecemos en este momento, Señor, esta palabra, Padre.
esta verdad, Señor, que nosotros estudiamos esta mañana, Señor, que creemos, Padre, que abrazamos, Señor, y que nos aferramos a ella, Padre, creyéndola, Señor, que a través de la muerte de Jesús en la cruz, a través de su sangre derramada en esa cruz por nuestro pecado y nuestra maldad, Señor, nosotros tenemos acceso a ti, Padre. Nosotros somos justificados, Señor, y podemos presentarnos libremente, Señor, delante de ti, a pesar de nuestra condición, Señor, y clamar a ti perdón, Señor, y tú estás dispuesto a perdonarnos, a salvarnos, Señor, a justificarnos y a santificarnos, Señor. Gracias por esta bendición tan grande, Señor. Te alabamos, Señor, la recibimos, Padre, la creemos, Señor, y te rogamos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a vivir en tu voluntad. En el bendito y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me dio gusto saludarles. Hasta luego.